Colosenses 2, del 11 al 15. Dice allí la palabra de Dios, hermanos. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Bien, los invito por favor a que nuevamente busquemos el rostro de Dios en oración. Señor, hoy estamos aquí nuevamente adorándote a ti por tu gracia soberana, por tu misericordia para con nosotros. Tú nos has insertado en tu pueblo, Señor. Tú has puesto en nosotros fe. Y tú has propiciado por gracia nuestra salvación por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos con tu Espíritu a que todas estas verdades esenciales para nuestra vida puedan ser predicadas hoy con fidelidad y puedan ser aceptadas por nuestro corazón. Escóndenos detrás de tu cruz y permite que sea ella la que brille en esta mañana en nuestros corazones. En el nombre de Cristo, amén. Amén. Bien, hermanos, es una realidad que la vida espiritual de los cristianos hoy se distingue por varias tensiones. Por una parte, todos los creyentes estamos completos en Cristo, como hemos visto hasta ahora. No le falta nada a nuestra salvación, pero por otra parte aún esa salvación no ha sido completada. Estamos en Cristo completos, pero aún tenemos el pecado remanente como nuestro enemigo. Somos pecadores. Tenemos también una carne que se rebela contra el espíritu y un mundo que nos seduce y que nos enemista contra la fe que tenemos. Viéndolo desde otra perspectiva, Pablo dice en Colosenses 1:13 que ya fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, pero todavía estamos en el campo de batalla luchando contra un enemigo que nos ataca desde adentro y desde afuera. No hemos llegado aún al lugar de nuestro reposo. Estamos batallando aquí. El problema es, hermanos, que no todos los que profesan ser creyentes saben cómo mantener un balance entre esos dos aspectos de la realidad. Algunos parecen estar disfrutando completamente del cielo antes de tiempo. Viven con un aire de triunfalismo, como si la guerra ya se hubiese terminado. Van siempre de victoria en victoria, de victoria en victoria. Son conquistadores del reino espiritual. Mientras que en el caso de muchos otros, el asunto es completamente a la inversa. Estos viven sus vidas cristianas como soldados que han sido enviados a la batalla con muy poca preparación militar y con un armamento sumamente deficiente. Si unos tienen un aire de triunfalismos, estos parecen haber perdido la guerra hace rato, aún sin haber tirado un tiro. Ahora, hermanos, imaginemos por un momento cuando los que son triunfalistas se topan con los derrotistas. Muy probablemente los derrotistas van a llegar a la conclusión de que se están perdiendo algo, de que debe haber una clave, alguna clave secreta que ellos no han descubierto para poder vivir una vida cristiana plena, satisfactoria y de victoria en victoria como ven en los demás. Ese era el peligro que corrían los creyentes en Colosas, a quienes Pablo envió esta carta originalmente. Estos cristianos
estaban siendo amenazados por falsos maestros que estaban tratando de venderles la idea que ellos tenían una clave secreta, un conocimiento oculto que les faltaba para tener una vida espiritual más profunda. Pero Pablo quiere hacerles ver en esta carta que lo que ellos necesitaban no era algo secreto ni nada fuera de Cristo, sino un mejor entendimiento de lo que ya tenían en Él. Por eso decíamos que el tema de esta carta, hermanos, podía ser reducido desde los primeros mensajes a una fórmula matemática muy sencilla: Cristo más nada es igual a todo, y todo menos Cristo es igual a nada. Solo Cristo es suficiente. Y eso es precisamente lo que vemos en el pasaje que vamos a estudiar en la mañana de hoy. Ya Pablo ha dicho en el capítulo 2:10, versículo 10, que terminamos estudiando la semana pasada, que los creyentes estábamos completos en Cristo, pero ahora pasa a explicar más detalladamente lo que significa estar completos en Cristo. En el versículo 11 se nos dice que los creyentes fuimos circuncidados en Cristo. En el versículo 12 que fuimos sepultados y resucitados juntamente con Cristo. En los versículos 13 y 14 que hemos sido perdonados en Cristo. Y en el versículo 15 que por medio de Cristo nuestra victoria final ya fue asegurada. Así que veamos en primer lugar nuestra circuncisión en Cristo. Versículo 11. Vamos allí nuevamente, hermanos. Capítulo 2, versículo 11. En Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Hermanos, los colosenses tenían varios frentes contrarios a la verdad en los que habían sido enseñados. En un polo tenían muchas corrientes filosóficas de diferente contenido. También estaban presentes ahí, en esa filosofía, los gnósticos con sus misterios de iniciación y las emanaciones y todas esas cosas. Ahora, en otro polo, como ocurre en casi todas las iglesias evangélicas, y que estábamos viendo en la mañana, estaban los judaizantes. Estos insistían en la necesidad de circuncidarse y guardar la ley de Moisés, del pacto mosaico. Tenían el concepto, hermanos, de que las promesas y los pactos tenían que ver con Abraham y su descendencia. Por tanto, los gentiles que quisieran ser receptores de las bendiciones prometidas por Dios tenían que integrarse en el judaísmo y tenían que circuncidarse. Mucha relación con la clase de hoy, y de verdad que no habíamos hablado nada de eso. Fue providencial. En este caso se hace un énfasis en la circuncisión. Ustedes quieren ser si quieren recibir las bendiciones que recibió Abraham y que se prometieron al pueblo de Dios, tienen que circuncidarse. Es muy probable, hermanos, que los falsos maestros estuvieran haciendo hincapié en el hecho de que la circuncisión fue instituida por Dios en el Antiguo Testamento. Nosotros no le estamos exigiendo nada que no esté en las Escrituras. En el Antiguo Testamento, Dios dijo que había que circuncidarse, ¿sí o no? Todo niño israelita, por orden expresa de Dios, debía ser circuncidado al 8º día como señal de pertenencia al pueblo del pacto. Era la señal de ese pacto. Mi querido hermano Luis, ¿dónde está eso? Génesis 17, del 10 al 14, hermanos. Dice allí: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros.
y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero o cualquier extranjero, por dinero a cualquier extranjero que no fuera de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo porque ha violado mi pacto. Esto es una orden expresa de Dios en el Antiguo Testamento. Y eso es lo que los judaizantes de Colosa le están exigiendo a los hermanos que hagan, los gentiles que se estaban convirtiendo al Evangelio. ¿Es una orden de Dios? Sí, es una orden de Dios. Claro está. Sin embargo, hermanos, es Dios mismo quien hace ver a su pueblo en el Antiguo Testamento que lo que ellos necesitaban para ser salvos no era remover un pedazo de carne de su cuerpo, sino que tenían que tener un cambio de corazón. Desde el Antiguo Testamento dicen eso. Deuteronomio 36. Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. ¿Qué dice allí? Dice, y circuncidará Jehová Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. ¿Para qué? Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Es decir, hermanos, lo que hace falta no es botar un pedazo de carne de tu cuerpo, sino lo que hace falta es botar el pecado de tu corazón. Lo que hace falta es que tu corazón cambie. Y eso es lo que quería decir la circuncisión en el Antiguo Testamento. La circuncisión física era una especie de metáfora que simbolizaba algo más profundo. Un cambio operado por Dios en el asiento mismo de nuestra personalidad, que es el corazón. Por eso Pablo dice en su carta a los romanos que el verdadero judío era aquel que había recibido esa circuncisión del corazón. ¿Dónde está? Romanos 2, versículos 28 y 29. Vamos ahí, hermanos. Romanos 2, versículos 28 y 29. Dice allí la palabra de Dios: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Amén. Sino de Dios. La misma Biblia nos aclara ella misma qué es lo que nosotros necesitamos saber. Pablo ilustra esta enseñanza en ese texto con el ejemplo de Abraham, que es en el capítulo 4, versículos 9 al 12. Vamos allí. Capítulo 4 de Romanos, versículos 9 al 12. Dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada, ¿qué cosa por justicia, hermanos? La fe. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que estuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos se les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Es decir, lo que Pablo está diciendo aquí, ¿cuál es el ejemplo para los judíos? No es Abraham. Bueno, Abraham fue llamado antes de ser circuncidado. Antes de ser circunciso, Abraham fue llamado por Dios.
Abraham fue salvo por la fe cuando todavía era un incircunciso. La circuncisión vino después como una señal de que él había sido justificado por la fe. Ahora bien, ¿qué de los cristianos? Nosotros fuimos justificados por la fe igual que Abraham. ¿No deberíamos entonces circuncidarnos también como una señal de que hemos sido justificados? Si Abraham, después que fue justificado, siendo un circunciso, fue salvo. Pero después él se hizo la circuncisión como señal de que había sido salvo. Ahora la pregunta, ¿y no deberíamos hacer lo mismo nosotros? Buscar un cirujano ahora, ya que hemos sido salvos, para que nos circuncide. Por supuesto que no. No lo digo yo, dice Pablo. Porque ustedes ya recibieron una circuncisión que es espiritual y que simboliza, que la otra simbolizaba realmente lo que es esta. Si tú eres cristiano, ya fuiste circuncidado, independientemente de si seas hombre o mujer. Tú has experimentado en tu ser interior lo que el ritual de la circuncisión simbolizaba, que era un cambio de corazón. Por eso Pablo dice aquí que esa circuncisión no fue hecha con mano. Miren el texto, no hecha con mano. Es decir, no fue hecha por el hombre, fue hecha por Dios. Y no consiste meramente en quitar el prepucio del cuerpo del varón, sino de librarnos del poder del pecado en nuestras vidas. Hermanos, pensemos por un momento. ¿Qué era una sencilla operación física como la circuncisión? Que es sencilla de verdad. Comparada con la operación espiritual que el Espíritu Santo había realizado dentro del corazón de los colosenses. ¿Qué tenía que ver eso con esto? Es a eso lo que la Biblia llama regeneración. Y regeneración es una palabra que nos dice que es algo que está siendo generado de nuevo. Regeneración. La influencia dominante de nuestra alma ha sido transformada. De tal manera que ahora queremos hacer la voluntad de Dios y vivir para Él, cuando antes queríamos hacer nuestra voluntad y vivir para nuestros deseos. El pecado continúa morando en nosotros, claro, pero ya no nos domina. Está en nosotros, pero no es nuestro Señor. No es nuestro amo. De hecho, mi querido amigo que estás aquí sin Cristo hoy, déjame decirte, tú eres un esclavo de tu pecado y del diablo además. Lo único que tú haces es ser un esclavo de lo que tu pecado y el diablo te dictan que tú tienes que hacer. No es verdad que eres libre, sino trata de oponerte a tu pecado para que tú veas que no puedes. No eres libre, eres un esclavo de tus deseos, del pecado. No puedes pensar racionalmente y oponerte a las consecuencias que vas a tener una vez que peques. ¿Y sabes por qué? Porque eres un esclavo de él, del pecado y del diablo. Pero en el creyente, el poder del pecado ha sido quebrantado para que no siga haciendo estrago en sus vidas. Escucha cómo Pablo define a un cristiano, hermanos, en el capítulo 3 de Filipenses, versículo 3. Filipenses 3:3. Escuchen esto. ¿Qué cosa es un cristiano para Pablo? Dice, porque nosotros, los cristianos, somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Qué somos según Pablo? La circuncisión. Eso es lo que somos nosotros. Mi querido hermano y también los amigos que están aquí hoy, aún los miembros de la iglesia, déjame preguntarte algo. A la luz de lo que hemos dicho hasta ahora, ¿tú te defines como un cristiano? ¿Tú eres un cristiano? ¿Se puede decir de ti que has experimentado esa circuncisión del corazón de la que Pablo habla en este texto? ¿Se puede decir de ti que ha sido regenerado tu corazón? Ha habido un cambio en tu vida. De verdad tú ahora quieres lo que antes odiabas y ahora odias lo que antes querías. ¿Es eso verdad?
Porque las personas que han experimentado esa circuncisión aman a Dios y desean hacer su voluntad. Les sirven en su espíritu, en contraposición a un mero servicio externo. Es decir, no son personas que se conforman con venir a la iglesia y cantar 2 o 3 canciones si su corazón no está diciendo lo que sus labios dicen. Y sobre todas las cosas, no tienen confianza alguna en sus propios logros personales, sino que se glorían únicamente en Cristo Jesús. A esas personas que están circuncidadas en su corazón, los distingue la obediencia a la palabra de Dios. Los distingue que enarbolan la verdad de Dios en su corazón y viven por ella. No viven ya por sus deseos, porque los deseos no son su amo. Su amo es Jesucristo. Y hermanos, nosotros tenemos que examinar nuestra vida. Recuérdense una cosa, entrar a una iglesia no te hace cristiano. Como un carro, como cuando usted entra a un garaje no se convierte en carro. El carro es carro y usted es usted. Entrar a un lugar no te convierte en eso. Lo que te puede convertir en cristiano es la obra del Señor Jesucristo en tu vida. No pasemos por esta vida sin contestarnos honestamente esas preguntas. Pero Pablo no solamente nos dice que nosotros fuimos circuncidados en Cristo, y creo que ya con esto nosotros entendamos qué cosa es la circuncisión en el nuevo pacto, sino también que fuimos sepultados y resucitados juntamente con Él. Versículo 12, vayamos ahí. Capítulo 2, versículo 12. Dice allí, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¡Wow! Aquí hay una declaración un poco extraña, ¿verdad? Pero trataremos de explicar este texto de forma simple, sin restar importancia a lo que dice. Pero vamos a tratar de hacerlo de una manera muy entendible. Los creyentes, mis queridos hermanos, tenemos tal identificación con Cristo que cuando Él murió en la cruz del Calvario, nosotros morimos con Él. Cuando Él fue sepultado, nosotros fuimos sepultados con Él. Y cuando Él se levantó victorioso de la tumba al tercer día, nosotros también resucitamos con Él. ¿Cómo es eso? Bueno, vamos a leer rápido el texto de Colosenses 2:20. Dice allí, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a tales preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? Dice, si habéis muerto con Cristo. Y Pablo está diciendo, claramente cuando Cristo murió, ustedes murieron con Él. Y en 3:1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y Pablo nos dice, claramente, cuando Cristo resucitó, ustedes fueron resucitados con Él. Pero ¿cómo es esto? Bueno, tal vez la mejor manera de explicar es comparando a Cristo con Adán. El primer hombre de la historia, Adán, era el representante de todos los hombres que habrían de existir después de él. De manera que cuando Adán se rebeló contra Dios, su rebelión incluía a todos aquellos a quienes él estaba representando, hermanos. Si Donald Trump le declara la guerra a otra nación, todos los estadounidenses estarán en guerra también. Les guste o no a los habitantes de ese país, estarán en guerra porque su presidente le declaró la guerra a otro país, porque ese presidente es la cabeza federal de la nación. Pues de un modo similar, hermanos, podemos decir que Adán le declaró la guerra a Dios en nombre de todos nosotros. Aparte de que siendo Adán y Eva nuestros primeros padres, todos sus descendientes habríamos de heredar la corrupción moral que los afectó a ellos por causa de su pecado. Ellos pecaron,
esa corrupción moral los afectó y también nos afectó a nosotros, porque padres pecadores engendran hijos pecadores. Vamos un momento a dos textos de Génesis. Génesis capítulo 1, versículos 26 al 27 y capítulo 5, versículos del 1 al 3. Vayamos allí. Génesis 1, versículos 26 y 27. Escuchen lo que dice. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿A imagen de qué? De Dios. Conforme a nuestra semejanza. ¿A semejanza de quién? De Dios. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. Y ahí aclara muy bien. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. ¿Verdad, hermanos? Vayamos al capítulo 5 de Génesis. Y vamos a leer los versículos del 1 al 3. Dice allí: este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Vuelve a repetir lo mismo. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo, a semejanza de ¿quién? De Adán, conforme a su imagen. ¿A imagen de quién? De Adán. Y llamó su nombre Set. Los primeros, es decir, nuestros padres, los primeros seres humanos, fueron creados a imagen y semejanza de Dios solamente. Pero ellos pecaron y tuvieron hijos y engendraron hijos conforme a la imagen y semejanza de ellos. Por lo tanto, le transmitieron su pecado. De hecho, padres, ya yo creo que aquí ustedes entiendan que no paren ángeles, que paren pecadores. Que necesitan ser disciplinados, amonestados, que necesitan ser enseñados y que necesitan que nosotros los ayudemos a lidiar con ese pecado que está en sus corazones. Ahora, hermanos, llegamos a un punto aquí importante. Porque, ¿por qué nosotros somos pecadores? Porque Adán pecó. Y entonces tú pudieras decir, oye, pero qué injusto es eso. Porque si yo soy pecador y merezco el infierno, es por culpa de Adán, no culpa mía. Él fue el que pecó y me transmitió eso. Es como que digamos, tengo asma por culpa de mis padres, porque me transmitieron el asma. Bien, mi querido hermano, si eso te parece injusto, escucha ahora la otra parte de la historia. Así como Adán, el primer hombre, era nuestro representante y por eso nosotros pecamos y nos rebelamos contra Dios, así también Dios nombró a Cristo el segundo o el postrer Adán, como lo llama Pablo en 1 Corintios 15, como representante de todos aquellos a quienes Él vino a salvar. Y ahora yo quiero que tú me hables de justicia, porque si Adán pecó y ese pecado llegó a ti, tú pecas, pero tú pecas no porque Adán pecó, tú pecas porque quieres. Trata de no pecar para que veas qué pasa. Pecas de todas maneras. Bien, si eso te parece injusto, ahora cuéntame qué justicia es que aquel que no ha pecado muera por ti que has pecado. ¿Sabes qué? Dios hizo justicia con misericordia. Dios hizo justicia porque el pecado no quedó en el aire, sino que tuvo una respuesta, pero con misericordia. Porque lo que tú merecías pasar, lo pasó Cristo en la cruz del Calvario. En palabras más sencillas, así como el pecado de Adán trajo condenación a toda la raza humana, así también la obediencia perfecta de Cristo y su obra de redención en la cruz trajo justificación a todos aquellos que se amparan en Él por la fe. Romanos capítulo 5, versículos del 15 al 19. Pero el don no fue como la transgresión, dice Pablo. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos,
abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. No sé si te has dado cuenta que en la palabra muchos estás tú y yo. Cristo murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día, como representante de todos y cada uno de aquellos que vendrían a venir a formar parte de su pueblo. Cuando Él murió, nosotros morimos con Él. Cuando Él fue sepultado, nosotros fuimos sepultados con Él. Y cuando Él se levantó de la tumba al tercer día, nosotros resucitamos con Él. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Eso, mi querido hermano, es lo que el bautismo simboliza. Un texto mucho más claro todavía. Romanos 6, del 1 al 4. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice Pablo. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis, y comienza aquí, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. No existen creyentes que no anden en vida nueva, al menos incipientemente. Necesita haber un cambio, un cambio. Y esto tiene enormes repercusiones, no solamente para nuestra salvación, sino también para nuestra vida cristiana práctica, hermanos. ¿Qué sucede cuando un individuo es llevado a la pena de muerte por haber cometido crímenes horribles? Un homicida, por ejemplo, que lo llevan y le ponen inyección letal en los Estados Unidos. Bueno, que tan pronto muere esa persona, ya purgó su condena con la justicia humana. Es decir, tú eres culpable, tienes que morir. Muere esa persona y no la cogen con los hijos. Espérate, que tu padre fue un asesino. No, ya ese asesino murió. Él pagó con su vida los crímenes que había cometido. Ese cadáver ya no tiene cuentas pendientes con la sociedad que lo condenó. Él pagó su culpa, humanamente hablando, hermanos. Pues de la misma manera, todos los que hemos creído en Cristo, hemos muerto con Él. Estamos identificados con Cristo de tal manera que ese pecador que cada uno de nosotros era antes de ser cristiano, a los ojos de Dios está muerto y enterrado. Nuestra acta de defunción como pecadores fue expendida en el momento en que Cristo dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario y entró en vigencia en el mismo instante en que depositamos nuestra fe en el Señor Jesucristo para salvación. Ya no le debes nada a Dios, porque tú moriste con Cristo en la cruz. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Pero eso solamente es una parte de la historia. El Señor no solamente murió en la cruz, sino que también resucitó. Y ahora cada uno de los creyentes participa de esa resurrección en dos sentidos. Por un lado, su resurrección, la resurrección de Cristo asegura la nuestra. Mi querido hermano, tú no vas a morir para siempre.
Tú vas a resucitar. La ciencia no puede hablar de eso, pero yo te aseguro que sí. De hecho, todavía nadie puede atestiguar grandes cosas contra la resurrección de Cristo. Es un hecho histórico y legal documentado. Tú vas a resucitar también. Nosotros también nos levantaremos algún día de la tumba para no ver muerte nunca más, porque estamos unidos al Cristo resucitado. Juan 14, 19, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Pero por otro lado, su resurrección también nos asegura aquí y ahora el disfrute de una nueva vida espiritual que hace posible que nosotros tengamos amor y obediencia por Dios. Segunda de Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, dice la palabra, ¿qué cosa es? Una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, porque Cristo te transforma en algo nuevo. Por eso Pablo dice en Colosenses 2:12 que los creyentes ya fuimos resucitados. Ya fuimos resucitados con Cristo. Romanos 6 del 5 al 11. Vayamos a buscar ese texto también, hermanos. Romanos 6 del 5 al 11. Y dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El incrédulo no puede hacer otra cosa que pecar. La persona que no es creyente peca y peca y peca y no puede hacer otra cosa. Lo único que puede hacer es tapar este pecado con el otro. De modo, el incrédulo peca hasta cuando se frena de hacer lo malo. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque su motivación no es la gloria de Dios. Así que cuando ellos se frenan de hacer lo malo para darse la gloria, también están pecando. Un pecado tras de otro. Pero los creyentes ya fueron liberados de esa esclavitud. Romanos 6, del 12 al 14, por ejemplo. Dice allí, vamos a seguir aquí. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en vuestra concupiscencia. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. En otras palabras, ya no son esclavos nunca más, no sigan comportándose como si lo fueran. Hay algunas historias de las guerras de independencia cubanas y en otros lugares, donde dicen que cuando se le daba la libertad a los esclavos y les decían, ya eres libre, ellos decían, no sabemos qué hacer con la libertad. Muchas veces seguían detrás de sus amos, dime qué es lo que tengo que hacer. Y los amos le decían, no tienes que hacer nada, haz lo que tú entiendas, porque ya yo no soy tu amo. Y ellos le decían, no sé qué hacer si tú no eres mi amo, porque hasta hoy tú me decías lo que tengo que hacer, y ahora yo no sé qué voy a hacer con mi libertad. Algunos creyentes se comportan como si eso pasara. El diablo y el pecado son sus amos. Cristo los liberta y después siguen viviendo como si tuvieran el mismo amo que anteriormente. Pero vamos una vez más a nuestro texto de Colosenses 2, porque hay un detalle aquí, hermanos, que no quiero que pasemos por alto. Colosenses 2:12. Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Qué quiere decir ahí? Bueno, los falsos maestros querían hacer creer a estos hermanos en Colosas que ellos no tenían todos los recursos necesarios
para luchar eficazmente contra el pecado y para crecer en su vida espiritual. Pero Pablo les dice, no olviden quién es ese Dios en el que ustedes han creído. Mi querido hermano, escucha esto. No olvides el Dios en el cual tú has creído. Ese es el mismo Dios que con su poder levantó a Cristo de los muertos. Y el cual les ha impartido en él una nueva vida espiritual. ¿Qué cosa pueden necesitar ustedes para vivir una vida cristiana victoriosa? Lo que él hizo por ustedes para traerlos de la muerte a la vida fue una obra verdaderamente portentosa. Y ahora estos falsos maestros quieren hacer creer que todavía necesitan algo más. Miren lo que en otra epístola dice Pablo al respecto. Efesios 1, versículos del 17 al 19. Dice él allí, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Mis queridos hermanos, ese poder de Dios que levantó a Cristo de la tumba y lo hizo resucitar, está a tu disposición. Ese poder de Dios está a tu disposición. Ya Él te regaló en Cristo todas esas cosas. Y con ese poder también nos resucitará a nosotros. Fuimos circuncidados en Cristo. Fuimos sepultados con Cristo. Fuimos resucitados juntamente con Cristo. Lo que nos lleva de la mano a nuestro tercer encabezado, que fuimos completamente perdonados por causa de Cristo. Y ese es el tercer encabezado de nuestro sermón. Fuimos completamente perdonados en Cristo. Versículos 13 y 14 del capítulo 2 de Colosenses. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Una vez más, Pablo, hermanos, vuelve a mencionar el estado en el que estábamos cuando Dios hizo lo que hizo a nuestro favor. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, tan insensible a la voz de Dios que cualquier impulso espiritual era como el de un cadáver. Pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo, perdonando todos nuestros pecados. Y mis hermanos, este no es el tipo de declaración que tú debes leer de pasada superficialmente en este texto. Escucha otra vez lo que Pablo está diciendo aquí. Dios perdonó todos tus pecados, todos, con letra mayúscula. Mi hermano, y aquellos malos pensamientos que yo tuve antes de convertirme, fueron perdonados. Y aquel aborto que tuve antes de convertirme, fueron perdonados. Y aquella mentira tan horrible que dije, que una vez provoqué problemas entre una persona a otra, fueron perdonados. Y aquella golpiza que le dio una persona antes de ser creyente, y aquellas estafas que hice, y aquellos malos pensamientos, y los adulterios que cometí contra mi esposo o esposa, y todas las cosas que hice fueron perdonados, hermanos, todo fue perdonado. La lista es interminable. No importa qué tan grande haya sido tu pecado, ni qué tan repetitivo lo hiciste. Cristo pagó por ellos en la cruz del Calvario, y el documento que había en nuestra contra fue destruido totalmente. Versículo 14. Hay una frase interesante ahí que dice el acta de los decretos. Y esto se usaba en aquellos días para referirse a un certificado de deuda escrito a mano. Era, como dicen en otros países, un pagaré. Es un certificado donde usted se compromete a pagar alguna deuda, escrito. Todos nosotros teníamos una deuda con la justicia de Dios por cada transgresión cometida contra su ley.
Nosotros nacimos en un universo creado por Dios con leyes morales preestablecidas y tenemos el deber de obedecer cada una de esas leyes. De modo que a lo largo de nuestras vidas estamos amontonando deuda tras deuda que algún día tendremos que pagar. Ese certificado está allí, anunciándonos que somos culpables y que tendremos que pagar por nuestros pecados por los siglos de los siglos en la condenación del infierno. Pero ese documento para el creyente fue quitado del medio. Esa palabra significa borrar frotando, como se borra un pizarrón. En aquellos días, hermanos, los documentos se escribían frecuentemente en papiros o pieles de animales, y como la tinta no tenía ningún ácido, el escrito podía borrarse frotando el documento para escribir otra vez sobre el material. Bueno, pues ese documento fue completamente borrado por Dios. Se rompió el pagaré. Y dice Isaías en el capítulo 43, versículo 25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Pero entonces es que Dios se hizo de la vista gorda con nuestros pecados. No, hermanos. Escuchen el texto una vez más, versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio. ¿Y qué hizo? Clavándola en la cruz. Clavándola en la cruz. Dios pudo hacer eso a nuestro favor, porque alguien pagó nuestra deuda con la justicia divina. Dios no se hace el de la vista gorda. El pecado tuvo consecuencias. Le costó la muerte al Hijo de Dios. Martín Lutero expresó esta verdad de una forma muy impactante. Él, hablándole a Cristo, dice: yo soy tu pecado y tu maldición, tu muerte, tu ira de Dios, tu infierno, y por el contrario, tú eres mi justicia, mi bendición, mi vida, mi gracia de Dios y mi cielo. Ese es el centro del mensaje del Evangelio, hermanos. Que lo que nosotros debíamos pagar por nuestros pecados, ya Cristo lo pagó completamente, muriendo en lugar de pecadores, para que todo aquel que en Él cree de verdad no se pierda. La salvación es gratis, no porque sea barata, sino porque Cristo pagó un precio enorme que nosotros no podíamos pagar. Pero todavía hay algo más en nuestro texto, de manera breve, que vamos a ver ahora, y es el cuarto encabezado de nuestro mensaje. Fuimos circuncidados en Cristo, sepultados y resucitados juntamente con Cristo, completamente perdonados por Cristo, pero Pablo también dice en cuarto y último lugar que en Él está nuestra victoria asegurada. Cuarto punto del mensaje: su victoria asegura la nuestra. Versículo 15 del capítulo 2. Dice allí: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Los principados y potestades que Pablo menciona aquí son los ángeles caídos que se levantan contra Dios y contra su pueblo. Algunas personas, hermanos, piensan que Satanás y los demonios son como seres mitológicos, que no existen, mientras que otros viven aterrados por la existencia de esa hueste de maldad. Algunos dicen, no existe el diablo, otros dicen, es diablo por todos lados. Tengo un catarro, es el catarro del diablo. Pero ninguno de estos extremos es correcto. Satanás existe y existen los demonios. Y por lo que el Nuevo Testamento enseña al respecto, ningún creyente en su sano juicio debe tomarlos a la ligera. Estamos inmersos en una guerra espiritual de enormes proporciones. Una guerra que debemos pelear amparados únicamente en el poder de Dios. Como dice Efesios 6 cuando nos habla que hay que ponerse la armadura de Dios. Sin embargo, lo que Pablo está diciendo aquí, en Colosenses 2:15, es que aunque el diablo es verdad y es un ser tremendo, ya Satanás sufrió una derrota humillante y definitiva. En los días de Pablo, cuando un general romano ganaba una batalla, hacía un desfile público por las calles de Roma exhibiendo a los vencidos.
Es decir, ellos llegaban, por ejemplo, en la guerra de las Galias y le ganaba a los galos, y venía después ellos con varios galos esposados y entonces humillados con la cabeza baja, caminando por las calles de Roma para que todo el pueblo romano viera qué grandeza tenía ese general que había humillado a los enemigos de Roma. Bien, hermanos, esta es la escena que parece tener Pablo en mente aquí. La derrota de Satanás y sus huestes demoníacas ya fue sellada. No hay manera alguna que puedan ganar la guerra final contra Dios y contra su pueblo. Él los despojó y los hizo públicos para que nosotros fuéramos o viésemos que la guerra está ganada. Que Dios humilló a sus enemigos. ¿Y saben cuál fue el arma mortal con la que fue derrotado el diablo? Versículo 15, la muerte del Hijo de Dios. ¿Cómo Dios venció al diablo? Con la cruz de Cristo. Con la cruz de Cristo. Como dice un comentarista, el mismo instrumento que a los ojos de todos pareció sellar la derrota de Cristo, porque cuando todos vieron que Cristo murió por soldados romanos de carne y hueso, dijeron, se acabó su mensaje. Ese mismo instrumento que pareció ser el instrumento de la derrota fue el instrumento del triunfo. En un maravilloso viraje de la ironía divina, la cruz es emblema de desgracia y muerte en el que las huestes demoníacas pensaban haber derrotado a Cristo, se tornó en el instrumento de su derrota humillante. Y dice otro comentarista, el patíbulo del condenado se convierte en el carro del vencedor. Cristo ya venció en la cruz del Calvario y los creyentes participan junto a él de ese triunfo. Debemos seguir peleando la batalla, pero con la conciencia, mi querido hermano, que estamos del lado del que ya venció. Muchos creyentes viven la vida temerosos del diablo, de un enemigo que fue vencido, que fue atado, que puede seducirte, pero no puede vencerte. Porque ya tú no tienes al Señor Satanás como el amo de tu corazón. Es el Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo. El señorío tuyo ya no es demoníaco, es del cielo, la segunda persona de la Trinidad. Como conclusión, queridos hermanos, nosotros disfrutamos de una salvación completa que no ha sido aún completamente manifestada, pero no necesitamos absolutamente nada más fuera de Cristo, ni para nuestra salvación, ni para nuestra santificación. Mi hermano, mi hermana, no te afanes buscando nada más para tener una vida plena, porque ya tienes una vida plena. Si eres cristiano, no necesitas nada más. En Cristo descansa tu salvación, tu santificación, tu identidad, tu contentamiento, tu gozo, tu seguridad en esta vida presente y en la venidera, y tu completa satisfacción. Lo que necesitas no es algo más fuera de Cristo, sino un mejor entendimiento de lo que ya tienes en Él. Y que lo creas de verdad. Y tú que estás aquí sin Cristo en esta mañana, mi amigo, de verdad, tú no tienes nada. Aún estás en tus pecados, enemistado con Dios y disfrutando de cada aparatico que ves en la feria de las vanidades, pero eso se va a acabar. Te vas acercando cada vez más a una condenación segura y eterna, porque tú no tienes quien haya pagado por tus pecados, porque no te has arrepentido de ellos y has venido allí a pedirle perdón a Dios por tus transgresiones, por tus enemistades, y venir a asirte del sacrificio de ese Cristo en la cruz del Calvario. Sigues siendo un esclavo de tus deseos, sigues siendo un esclavo de Satanás. Ese Cristo del que hemos hablado hoy aquí sigue ofreciendo completa salvación a todos los que vengan a Él en arrepentimiento y fe. No te vayas de este lugar, no te vayas de este lugar sin arreglar tus cuentas con Dios por medio de Cristo. Hechos 4:12 es un texto con el cual queremos terminar nuestro sermón. Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos.
Amén y amén. Vamos a orar, hermanos.